Buenas noches. Buenas noches. ¿Se escucha bien? Vamos a ver, buenas noches. Vamos a ver si me ponen en el chat si se escucha. Buenas noches. Ay, qué bueno, se escucha perfecto. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Ralvilka Martínez. Yo sé que muchos me conocen por aquí. Soy parte del equipo de Laboratorios Mayen y estaré con ustedes acompañándolos como parte del equipo moderador de este segundo módulo y, por supuesto, ya el último de esta primera edición, junto con el apoyo de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición SODEN. Para Laboratorios Mayen es un placer compartir con todos ustedes que son nuestros invitados y le damos la más grata bienvenida como parte de nuestra contribución a la educación médica continuada. Nos damos el placer de celebrar con gran entusiasmo este espacio juntos a ustedes. Por lo que también le damos las gracias a nuestra marca por preferencia Triamin, con 100.000 unidades internacionales de vitamina D3, que es la solución óptima en una sola dosis. Desde el principio de este programa nos hemos esforzado por brindarles un amplio programa científico compuesto de 2 módulos cargados de energía y, por supuesto, información académica y científica, tocando principales temas y ampliando la importancia de lo que es la vitamina D. Por supuesto, repletos de sabiduría y el expertise de todos estos conferencistas nacionales que nos han apoyado. Esperamos que haya sido del provecho de todos ustedes. Y antes de iniciar con la presentación de nuestros conferencistas invitados de esta noche, en este último módulo titulado Papel de la vitamina D en la salud musculoesquelética, que va a ser por el doctor Casimiro Velasco, y como segundo tema, la vitamina D y sistema inmune, por la doctora Inoelva Espinal. Pueden ir haciendo sus preguntas, por supuesto, en este mismo chat, que sé que todos, muchos ya están saludando aquí de buenas noches. Pueden ir haciendo sus preguntas por el chat, pero también pueden usar el botón de QIA o Questions and Answers. Si está en español, dice PIR, que es preguntas y respuestas. Siéntanse en la libertad de interactuar y ir escribiendo sus preguntas. Entonces, sin más preámbulo, le voy a dar la bienvenida a la moderadora oficial, que es la doctora Juana Jiménez, que nos está acompañando esta noche por aquí, endocrinóloga, vicepresidenta de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición SODEN, que nos va a acompañar con lo que es la coordinación y el manejo de este módulo que nos va a llenar de conocimiento y nos va a enriquecer. Doctora Jiménez, el micrófono y la cámara son todos suyos. Gracias. Permíteme usar la cámara, Ralvilka. Verifique ahí, doctora. Perfecto. Ahí sí. Buenas noches. Tengo el honor de presentar como primera conferencista invitada de la noche de hoy a la doctora Inoelva Espinal, que es médico egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santiago. Realizó su especialidad de medicina interna en el Hospital Presidente Estrella Ureña. Viaja a México y hace la especialidad de endocrinología en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. No se queda ahí, entonces hace una alta especialidad en tiroides en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Ella realiza su trabajo profesional en el Hospital Metropolitano de Santiago y en el Instituto o Fundación para la Lucha contra la Diabetes, también en Santiago. Es profesora de la Cátedra de Endocrinología de la Universidad Católica Madre y Maestra y actual delegada
de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición para la región norte. Y Noelva Espinal, bienvenida. Tienes ya muchas personas conectadas, muchos panelistas que están aquí esperando por tu conferencia. Te deseo suerte y sé que vamos a aprender mucho contigo. Bienvenida, mi querida compañera. Muchas gracias, Juana. Gracias por esa hermosa presentación. Gracias a todos los que tuvieron la iniciativa de hacer esta actividad y bienvenidos sean todos a esta segunda parte de este simposio, donde estaremos discutiendo algo un poquito más profundo sobre esta hormona tan interesante que continuamos llamando de cariño vitamina D. En lo que a mí compete, en la noche de hoy estaremos hablando de la relación de la vitamina D con el sistema inmune. Para empezar, tenemos que, todos conocemos que la deficiencia de vitamina D es un fenómeno que cada vez se describe más, siempre lo estamos recibiendo y analizando en la consulta, y se han descrito múltiples patologías que se asocian con la deficiencia de vitamina D. Entre esas tenemos neuropatías, neoplasias malignas, también se ha asociado a la infertilidad, a enfermedades renales, a alteración del metabolismo de los carbohidratos y hasta enfermedades cardiovasculares. En lo que a nosotros nos compete, también la deficiencia de vitamina D se ha asociado con disfunciones inmunológicas. Y vamos a describir un poquito esto más a profundidad para entenderlo. Bueno, como bien se describió en la presentación pasada por la doctora Báez, realmente la vitamina D tiene múltiples funciones y entre estas, de las que están más descritas, son la regulación de la absorción y la homeostasis del metabolismo cálcico óseo y el crecimiento de estas células. Sin embargo, tenemos que recordar que estas funciones van a depender de la expresión del receptor de vitamina D. Entonces, dependiendo de dónde se exprese el receptor de esta hormona, vamos a tener las acciones consecuentes. Bien, desde que se ha descrito el receptor de la vitamina D en las células inmunológicas, esto nos ha abierto un abanico de posibilidades sobre las funciones que tienen estas células en estos órganos y sistemas. Primeramente, tenemos que el receptor de vitamina D se expresa en múltiples células, como son las células presentadoras de antígenos, que pueden ser los macrófagos y las células dendríticas, y también se expresa en los linfocitos activos. No solamente eso, sino también que los macrófagos expresan 1-alfa hidroxilasa. O sea que esto va a permitir que estas células inmunes regulen la función de la vitamina D. Por lo tanto, la regulación de la vitamina D en estas células no va a depender del eje clásico con el feedback negativo, con la 1-alfa hidroxilasa, con la 1,25 hidroxivitamina D, dependiente del calcio, sino que esto va a tener una regulación aparte y usualmente estará mediada por el interferón. Por otro lado, también los monocitos y los macrófagos van a expresar 24-hidroxilasa, o sea que no solamente nos va a permitir pasar la vitamina D de la forma inactiva, que sería la 25-hidroxilasa, a la forma activa, que sería la 1-alfa hidroxilasa, sino que también nos va a permitir inactivar esta hormona. Todo esto lo hará por su parte las células del sistema inmune. Aquí lo vemos expresado gráficamente, en la cual primeramente tenemos los monocitos y los macrófagos. Estos monocitos, como pueden ver acá, expresan el receptor de la vitamina D. Entonces, este receptor de la vitamina D, que a su vez se encuentra sobreexpresado por los receptores de tipo TOL, básicamente se van a encargar de aumentar la proliferación de estas células. También estos receptores tipo TOL van a aumentar la expresión y la activación de estos receptores de vitamina D y me van a aumentar la expresión de la 1-alfa hidroxilasa. Entonces,
También en los macrófagos vamos a tener aumento de la interleucina 1, que es una interleucina que se produce en la fase aguda como una interleucina antiinflamatoria, y también tenemos el aumento de la catelicidina, que también es una proteína antiinflamatoria, una proteína antimicrobiana, básicamente. Y entendiendo estos mecanismos, entendemos las acciones antimicrobianas de defensas de las que trabaja la vitamina D en nuestro sistema inmune. También tenemos a nivel de las células dendríticas una función sumamente importante, tiene la vitamina D, y es que modula la acción de estas células dendríticas, que serían células presentadoras de antígenos. Recordemos que estas células van a identificar las células externas para poder atacarlas. Sin embargo, también estas células van a ser las responsables de identificar nuestras células propias del cuerpo. Por lo tanto, la vitamina D, al tener una acción inmunomoduladora sobre estas células presentadoras de antígenos, nos va a permitir tener una modulación en la tolerancia inmunológica. Nos va a permitir también disminuir el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, que también está asociado a las enfermedades autoinmunes, también regulando complementos como el CD40, 80 y 86. Me disminuye la interleucina 12, que es una interleucina que va a aumentar el interferón, por lo tanto, las acciones inflamatorias de este interferón, y me va a aumentar la vitamina D, la expresión de la vitamina D, me va a aumentar la interleucina 10, que por el contrario es una interleucina inmunomoduladora. Bien, el receptor de vitamina D se expresa en los monocitos y en las células dendríticas presentadoras de antígeno y en los linfocitos T activos. Una vez que estos linfocitos se activan, al tener contacto con una célula presentadora de antígeno, entonces se va a activar la expresión del receptor de vitamina D y las acciones de esta. Entonces, en este caso, la vitamina D también tiene acciones inmunomoduladoras, disminuyendo la interleucina 2, interferón alfa, interleucina 17. También me disminuye la actividad citotóxica de estas células, de estos linfocitos T, disminuyendo su proliferación. También disminuyendo la expresión de los linfocitos citotóxicos como los CD4, CD8. Me aumenta citoquinas que son inmunomoduladoras como la interleucina 4 y ya la mencionada 10. Y una parte muy importante es que aumenta la expresión de las células T reguladoras. Esto es muy importante tanto cuando tenemos expresión externa de bacterias y virus, también cuando vamos a tener inmunidad, autoinmunidad. Cuando hablamos de los linfocitos B, recuerden que los linfocitos B se van a activar también después de la presentación de antígeno debido a una célula T helper. Entonces, una vez que estos linfocitos están activos, van a producir anticuerpos. En este caso, igual, la expresión de la vitamina D me va a disminuir la proliferación de estos linfocitos B y me va a disminuir la producción de las inmunoglobulinas, como inmunoglobulina G, M, también la producción de células plasmáticas, que son las células efectoras, y son estas células que van a producir estos anticuerpos, que en situaciones de agentes externos, agentes virales y bacterianos, nos pueden llegar a producir una reacción inmunológica exagerada con efectos indeseados por parte del sistema inmune, y también por parte de la autoinmunidad me puede llegar a presentar una reacción indeseada con autoataque de mis propias células. Entonces, entendiendo estos mecanismos, qué activa y qué inhibe la vitamina D en nuestro sistema inmune, se nos hace un poquito más fácil entender cuál es su papel tanto en las infecciones como a nivel de la autoinmunidad, y lo vamos a hablar un poquito más profundo en adelante. Entonces, como habíamos mencionado, se había mencionado en las presentaciones anteriores, básicamente la vitamina D se va a unir a su receptor de vitamina D, que es un receptor intracelular, un receptor acoplado en el núcleo, que se va a unir como un homodímero para activar mi transcripción nuclear. Esta transcripción nuclear es la que me va a permitir los efectos que ya les mencioné. En las células T helper 1, me va a producir efectos antiinflamatorios, disminuyéndome la interleucina 2, el interferón alfa y el factor de necrosis tumoral, el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa.
también a nivel de los linfocitos T17, inhibiéndome la interleucina 17. Los linfocitos T helper 2 me van a aumentar interleucinas antiinflamatorias como la 4, 5 y la 10. Recuerden la actividad de las células T reguladora, aumentándome la actividad de estas células. Y también si vitamina D, curiosamente, también tiene una acción activando los linfocitos natural killer, que tienen una acción citotóxica directa. Bien, entonces, entendiendo esta base fisiopatológica, entonces vamos a adentrarnos en algunos estudios que se han hecho relacionando la vitamina D con las enfermedades autoinmunes. Si bien son muchas las enfermedades autoinmunes con las que se conocen hoy en día, vamos a describir las que más se han estudiado con relación a la vitamina D para intentar llegar a alguna conclusión, ya que pues estas son cosas que todavía están en estudio. Empecemos con estas 4 condiciones, como son la esclerosis múltiple, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide y la enfermedad de Crohn. Son 4 entidades que se ha estudiado mucho, tanto la deficiencia de vitamina D en el momento del diagnóstico y cómo los pacientes responden al uso de suplementos de vitamina D. Cabe aclarar que cuando hablamos, por ejemplo, de enfermedades como la esclerosis múltiple, hay muchas condiciones que pueden asociarse a deficiencia de vitamina D. Esto es una enfermedad que ha demostrado un diagnóstico estacional, o sea que es una de estas enfermedades que se diagnostican más en invierno, que se exacerba más en invierno, que suele darse más en situaciones donde tenemos poca exposición al sol y por lo tanto poca síntesis de vitamina D. Así, observando este comportamiento en este tipo de enfermedades, se llegó a la conclusión de que podría haber una relación entre la síntesis de vitamina D y la presentación de estas enfermedades. ¿Qué se ha visto cuando hablamos de la esclerosis múltiple? Bueno, en este estudio básicamente se hizo un metaanálisis donde se observó el comportamiento de la vitamina D en los pacientes con diagnóstico de esclerosis múltiple. Básicamente se vio, bueno, en este primer estudio se ve que un 80% de los pacientes con esclerosis múltiple tenían deficiencia de vitamina D. También se vio que no solamente la vitamina D inactiva, la 25-hidroxivitamina D, sino que también la activa, la 1,25-hidroxivitamina D, fueron más bajos en estos pacientes. Y también algo que llama bastante la atención es que se presentan niveles más bajos cuando el paciente presenta recaída de la enfermedad. Los niveles circulantes de vitamina D en rangos normales se asocia a menor incidencia de la enfermedad de la esclerosis múltiple. Y algo muy importante que les mencioné es que existe la variación estacional. O sea, cuando tengo niveles más bajos de vitamina D, suele ser en épocas de invierno, otoño, y son los momentos en que los pacientes tienen mayor exacerbación de la enfermedad o mayor diagnóstico. La insuficiencia de vitamina D no solamente se ve mayormente en estos pacientes, sino que a mayor discapacidad que tienen estos pacientes, mayor es la relación de diferencia, o sea, menor son los niveles de vitamina D. Hay una relación directamente proporcional, bueno, digamos, inversamente proporcional. A mayor expresión de la enfermedad, hay menores niveles de vitamina D. Los altos niveles de vitamina D se asocian a un menor riesgo, dice este estudio, y las concentraciones séricas de vitamina D fueron más bajas en los pacientes en estos momentos del año. Por lo tanto, en una pequeña conclusión, en los pacientes con esclerosis múltiples, sí se ha visto, los estudios han visto un riesgo aumentado de deficiencia de vitamina D. Sí se ha visto que cuando los pacientes se le administran suplementos de vitamina D, estos disminuyen tanto la progresión como la severidad de la enfermedad. Sin embargo, estos estudios no son concluyentes. La verdad es que hay que realizar más estudios, pero la verdad es que llama bastante la atención tanto el comportamiento de la historia natural de la enfermedad como los hallazgos de los niveles séricos de vitamina D. Hablando por otro lado del lupus eritematoso sistémico, se ha visto algo muy similar, que las concentraciones de 25-hidroxivitamina D fueron más bajas en los pacientes que tenían lupus, solo durante las estaciones cálidas. Esto se descubrió que
la deficiencia de vitamina D se ve mayormente cuando hay climas más fríos, cuando tenemos menos exposición al sol. Los niveles de 25-hidroxivitamina D también fueron más comunes encontrarlos en pacientes con lupus. Y también se vio que estos pacientes con deficiencia de vitamina D tenían mayor gravedad de la enfermedad. Se ha visto que la deficiencia severa de vitamina D por debajo de 10 nanogramos por mililitros fue más frecuente en los pacientes con lupus. Y también se vio no solamente niveles bajos de 25-hidroxi, sino también niveles bajos de la 1,25, que es mi forma activa. Se observó una alta prevalencia de deficiencia de 25-hidroxivitamina D, encontrándose que los pacientes que tenían mayor actividad de la enfermedad también tenían mayor deficiencia. Y la insuficiencia de vitamina D fueron más comunes en los pacientes que tenían lupus, pero algo que llama bastante la atención de los estudios que se hicieron en pacientes con lupus es que si bien hubo una relación entre los niveles bajos de vitamina D con la actividad de la enfermedad, no se vio grandes respuestas. Entonces, básicamente, la deficiencia de vitamina D en el lupus eritematoso sistémico se asoció, sí, con mayor actividad de la enfermedad. A menores niveles de vitamina D hubo más actividad de la enfermedad, pero cuando se administró suplementos de vitamina D no se vio gran mejoría. Entonces, esto contrarresta un poquito los hallazgos con lo que se vio en la esclerosis múltiple. Y por otro lado, cuando vemos los pacientes con artritis reumatoide, sí se vio nuevamente. Nuevamente se comprueba que los pacientes presentan niveles más bajos de vitamina D. Se ve que los niveles bajos de vitamina D se asocian con actividad de la enfermedad y con mayor severidad de la enfermedad, pero no se vio tampoco mejoría en este tipo de pacientes. No se vio que el uso de los suplementos no ha sido concluyente todavía, pero sí se abre la posibilidad de que haciendo estudios más controlados con poblaciones más amplias y quitando ciertos factores de confusión, podría arrojarnos más los efectos beneficiosos de los suplementos de vitamina D. Por otro lado, cuando hablamos de la enfermedad de Crohn, sí, nuevamente se asocia, hay una asociación entre los niveles bajos de vitamina D y esta enfermedad, y aquí sí se vio y hay una estrecha relación y una evidencia bastante amplia de que el tratamiento, los suplementos con vitamina D, sobre todo en los pacientes que tienen deficiencia, tienen excelentes respuestas. Por lo tanto, sí vemos mucha variabilidad entre las enfermedades autoinmunes y son diferentes entre sí. Todas estas enfermedades de por sí tienen factores de riesgo para hacer deficiencia de vitamina D. La pregunta son dos. Una, si la deficiencia de vitamina D tiene un factor fisiopatológico que promueve a la activación y el desarrollo de la enfermedad autoinmune. Si una vez establecida esta enfermedad autoinmune, vamos a tener una mayor severidad o un peor desenlace cuando tenemos niveles más bajos de vitamina D. Y tercero, si añadiendo vitamina D, tratando a los pacientes con deficiencia de vitamina D o dándole suplementos de vitamina D a los pacientes, vamos a tener mejoría en la evolución de estas enfermedades. Estos son los retos que tenemos para investigar en el futuro. Me quise detener un poquito para hablar de la diabetes tipo 1, porque si bien la diabetes tipo 1, la teoría que tenemos actualmente es muy similar a lo que describí de las enfermedades autoinmunes que les comenté, sí tiene ciertas diferencias y es lo que se ha visto tanto en la asociación de la vitamina D como con el tratamiento. Quise ponerles este mapa para recordarles el diagnóstico de vitamina D, su frecuencia según los países. Recuerden que, perdón, el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. Recuerden que la diabetes mellitus tipo 1 es una condición que se ve mayormente en personas que viven en climas extremos hacia mayormente países nórdicos. Como vemos, la incidencia es mayormente en los países escandinavos, siendo el primer lugar por mucho Finlandia, teniendo más de un 50% en la incidencia de esta enfermedad.
seguido de otros países que se encuentran también en la latitud norte, como son Canadá, Estados Unidos, y seguido de otros países europeos. Si vemos los países que se encuentran en áreas más meridionales, si bien muchos no tienen estadísticas, otros tienen estadística y se ha visto que la incidencia es mucho más baja en estos países, lo cual nos habla de que la poca exposición al sol y la poca síntesis de vitamina D, sobre todo desde la infancia, se puede asociar con una mayor incidencia de diabetes mellitus tipo 1. Recuerden que las condiciones autoinmunes son defectos genéticos en la tolerancia inmunológica, que yo nazco con una predisposición genética. Sin embargo, habrán factores externos que se asocien a la activación de este defecto genético. Este gráfico me llamó bastante la atención, pues aquí vemos cómo el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 aumenta según los meses del año. Así como la esclerosis múltiple tiene un diagnóstico estacional y tiene exacerbaciones, así tiene la diabetes mellitus tipo 1. Vemos que el diagnóstico es mucho más frecuente en los meses de invierno, como son diciembre, enero y febrero, y disminuye bastante el diagnóstico en los meses de verano. Entonces, esto nos habla de la relación directa que puede tener con la exposición al sol y la vitamina D. Bien, por lo tanto, se han descrito una cantidad de influencias ambientales que influyen, valga la redundancia, en el desarrollo de la diabetes tipo 1, tanto en lactantes como adolescentes, que es la población donde más vemos el diagnóstico. Entre los factores ambientales que más se describen son muchos, como ustedes sabrán, muchas proteínas asociadas a la alimentación, pero los que más están descritos son las infecciones virales y actualmente algo que está sonando mucho es la alteración de la vitamina D. Por lo tanto, como es el tema que nos compete ahora, vamos a hablar un poquito de esta relación de la deficiencia de vitamina D y la diabetes mellitus tipo 1. Realmente, como ustedes sabrán, se desconoce la causa que lleva a la destrucción autoinmune de las células beta del páncreas. Sin embargo, sí se ha visto que niveles plasmáticos bajos, tanto de 1,25 como de 1,25 hidroxivitamina D, se han visto más bajos en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 en comparación con los pacientes controles. La prevalencia de la deficiencia y la insuficiencia de vitamina D fue mucho mayor en niños con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, con diagnóstico reciente, que en comparación con pacientes que no tienen diabetes mellitus tipo 1. Y por esto, por todas estas observaciones, se ha sugerido que la vitamina D podría prevenir el daño. Se entiende que suplementar a los pacientes con vitamina D podría rescatar la función de las células beta pancreáticas y reducir la incidencia de vitamina D, de diabetes mellitus tipo 1. Realmente esto es evidentemente en pacientes que no tengan todavía destrucción de las células beta. Esto se ha visto en pacientes con estudios genéticos donde se ve que tienen predisposición genética a tener diabetes mellitus tipo 1 y se inicia el suplemento de vitamina D y realmente se ha tenido muy buenos resultados en estos pacientes y también pacientes que tienen anticuerpos positivos. Pero realmente lo que se propone es que sean pacientes que incluso no tengan todavía la reacción inmunológica y por lo tanto todavía no expresen autoanticuerpos contra las células beta del páncreas. Entonces, nuevamente vamos a ver qué dicen los metaanálisis con respecto a la vitamina D y la diabetes mellitus tipo 1. Y realmente, como les mencioné, las concentraciones plasmáticas de 25 hidroxivitamina D, de 25 hidroxivitamina D, se asocian con mayor riesgo de microalbuminuria. Por lo tanto, no solamente es importante para prevenir la presentación de la enfermedad, sino también que el suplemento de vitamina D en pacientes que ya tengan la diabetes mellitus tipo 1 diagnosticada, se ha asociado con una mejor evolución, con menos requerimientos de insulina y con menos presencia de albuminuria.
También se vio que, como ya les había mencionado, niveles bajos en comparación con los controles, también niveles bajos no solamente de la 25, sino de la 1.25. También, o sea, lo que nos habla que pueden también asociarse con alteraciones genéticas del metabolismo de la vitamina D. Y los niveles plasmáticos de 25-hidroxi fueron más bajos en los pacientes de controles y también se vio que fueron más bajos en los hombres que en las mujeres. Bien, entonces esta diapositiva me llamó bastante la atención porque aquí vemos no solamente que podemos tener variación en los niveles de vitamina D, sino que aquí se estudiaron alteraciones genéticas asociadas a deficiencia de la vitamina D y se vio como no solamente personas que tengan, esa es la diferencia de otros estudios que se hacen normalmente en personas que ya tienen la diabetes mellitus y tal vez tienen años con la enfermedad. Estos estudios se hicieron muy temprano. Este se hizo en personas incluso lactantes que no eran diabéticos y tenían predisposición y se vio cómo había más relación entre la deficiencia, alteraciones genéticas de la vitamina D y el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. Y en este otro estudio es bastante interesante porque vemos cómo la incidencia aumenta según la severidad de la deficiencia de vitamina D. Mientras más severa es la deficiencia de vitamina D, más se asocia, mayor es la incidencia de diabetes mellitus tipo 1. Esto es un estudio que se hizo en madres con riesgo con deficiencia de vitamina D y se estudió a sus bebés. Entonces fue un estudio retrospectivo donde se tomó los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 y se vio en retrospectiva cómo estuvieron los niveles de vitamina D en la edad de la lactancia, la primera infancia, pero también cómo tuvieron sus niveles su madre. Y desde los efectos epigenéticos que pueden llegar a presentar la deficiencia de vitamina D en la madre y cómo esto puede influir en el feto. Bien, esto con respecto a diabetes mellitus tipo 1 y por otro lado les quise hablar de la tiroiditis autoinmune. Recuerde, básicamente en la tiroiditis autoinmune tenemos el mismo mecanismo similar donde tenemos una alteración de la célula presentadora de antígeno que va a identificar mis tirocitos, en este caso como como no parte de mi cuerpo, y vemos una alteración de la tolerancia inmunológica. Recuerden que la vitamina D se expresa en esta célula presentadora de antígeno, por lo tanto, la actividad inmunomoduladora de la vitamina D me puede ayudar a moderar este efecto que tiene en la activación de esta célula presentadora de antígeno y por lo tanto la cascada inmunológica que se va a presentar posterior a este evento. Básicamente se ha observado una asociación entre la deficiencia de vitamina D y la autoinmunidad tiroidea, aunque no está claro si los niveles bajos que se observan en la tiroiditis, los niveles bajos de vitamina D, son el resultado de la misma enfermedad autoinmune o son parte de la causa. Y esto es un reto que se ve en todas las enfermedades autoinmunes. No se sabe si la deficiencia de vitamina D es parte etiológica de que se desarrolle esta condición o cuando ya tenemos el proceso inmunológico, esto me disminuye los niveles de vitamina D. Lo que sí se ha visto es que los niveles de vitamina D son más bajos en estos pacientes y que la gravedad de esta condición tiene una relación inversamente proporcional con los niveles de vitamina D. Por lo tanto, mientras más bajos son mis niveles de vitamina D, más severa suele ser la presentación de mi tiroiditis. Se ha visto también una relación con el volumen de la glándula tiroidea y los niveles de anticuerpos asociados a los valores séricos de vitamina D. Es como vemos en este estudio, que es bastante interesante, donde vemos relación en diferentes enfermedades autoinmunes de la glándula tiroides. Vemos en comparación con todos los pacientes que no tienen enfermedades autoinmunes, los pacientes que tienen, todos los pacientes con autoinmunidad, todos los pacientes, mientras más bajo es el nivel de vitamina D,
más frecuente es la enfermedad autoinmune. Y esto se ve más relacionado con la tiroiditis de Hashimoto frente a otras condiciones autoinmunes de la tiroides. Vemos que la prevalencia de la deficiencia de 25-hidroxivitamina D, que es inferior a 10 nanogramos por mililitros en pacientes con enfermedad tiroidea autoinmune, es más prevalente en comparación con los controles, y los pacientes con tiroiditis de Hashimoto tienen mucha más deficiencia, o sea, un 79% de los pacientes que tienen tiroiditis de Hashimoto tenían niveles de vitamina D por debajo de 10. Esto es un dato muy importante que nos ayuda a tomar en consideración en nuestros pacientes con enfermedad tiroidea autoinmune, siempre lograr niveles óptimos de vitamina D y en la medida de lo posible suplementar a estos pacientes. Aquí vemos cómo tenemos una asociación de los niveles de vitamina D bajos con tanto los autoanticuerpos contra la tiroides y las pruebas de función tiroidea. Cuando vemos pacientes con deficiencia de vitamina D por debajo de 10, no solamente vemos que tenemos mayor frecuencia de la enfermedad tiroidea autoinmune, sino que también esto se asocia a mayor número de anticuerpos, por lo tanto, mayor citotoxicidad y mayor destrucción de mi tejido tiroideo, y también se vio que hay más alteración de la función tiroidea. Bien. Hablando por otro lado, de la vitamina D en los pacientes trasplantados, vemos que hay muchos factores que nos pueden llevar a que los pacientes que son trasplantados tengan deficiencia de vitamina D. Y también no solamente por estas condiciones que vemos, que tenemos disminución dietética, disminución de la exposición al sol, sino también que los mismos medicamentos inmunosupresores como los esteroides me aumentan el catabolismo de la vitamina D. Por lo tanto, vemos que es muy común la deficiencia de vitamina D en receptores de trasplantes, y esto también me puede llevar a hiperparatiroidismo secundario, que también me puede llevar a aumento de pérdida ósea junto con el uso de esteroides. Por lo tanto, es muy importante identificar la deficiencia de vitamina D en los pacientes trasplantados. Los receptores de trasplantes, el suplemento de calcitriol se asoció a menos episodios de rechazo, menos necesidad de medicamentos como glucocorticoides y disminución de moléculas coestimuladoras y de la expresión del HLA. Por lo tanto, todos estos factores se han asociado a disminución del rechazo del autoinjerto. Por lo tanto, como les digo, esto se puede asociar a mayor supervivencia del autoinjerto. Por otro lado, también es importante mencionar que la vitamina D tiene efectos también disminuyéndome la pérdida ósea en los pacientes trasplantados. Por lo tanto, es muy importante tener en consideración los niveles de vitamina D en estos pacientes. Existen múltiples mecanismos por los cuales la vitamina D y sus análogos me pueden influir en la pérdida ósea, pues podemos tener alteración de la absorción intestinal del calcio por los glucocorticoides, tenemos el hiperparatiroidismo secundario, la proliferación de los osteoblastos, y también puede influir en el sistema inmunológico potenciando la acción inmunosupresora, estimulando los inhibidores de calcineurina y también la prednisona, y de esta forma reduciendo la necesidad de fármacos inmunosupresores. Lo que quiere decir es que al administrar la vitamina D no solamente vamos a tener efectos beneficiosos sobre el cuerpo, sobre el hueso, sino que también vamos a tener efectos beneficiosos para disminuir los medicamentos inmunosupresores como son el micofenolato, que trabajan a nivel de la calcineurina. Bien, aquí tenemos una relación de cómo mejoró la densidad mineral ósea de los pacientes después de ser trasplantados cuando se le administró vitamina D activa. Esto es un punto muy importante que se ha visto, y es que la vitamina D activa es más efectiva que la vitamina D inactiva en los pacientes trasplantados, y esto es algo que tenemos que tener en consideración. Miren esta gráfica, cómo nos expresa la mejoría de la densidad mineral ósea.
cómo tenemos la diferencia entre pacientes tratados solo con alendronato y pacientes que se trataron con calcitriol, cómo se vio más mejoría de la densidad mineral ósea y ganancia de hueso en estos pacientes. Por otro lado, otro dato importante de ganancia en utilizar vitamina D en pacientes trasplantados es que se ha visto menos incidencia de infecciones. En estudios se vio menos infecciones por cándida y herpes virus, y también se ven menos infecciones del tracto respiratorio. Por lo tanto, los suplementos de vitamina D o tener niveles normales de vitamina D nos ayudan a tener mejor supervivencia del injerto, menos riesgo de rechazo renal, mejoría de la densidad mineral ósea, protección ósea en estos pacientes y disminución de las infecciones. Y hablando de infecciones, vamos a hablar cómo es el uso de la vitamina D para las infecciones. Ya por último, fíjense que la vitamina D se ha utilizado, digamos, sin saberlo, hace muchos años, pues anteriormente lo que se hacía era esto: cuando las personas presentaban tuberculosis, básicamente se enviaban a institutos para tratar la tuberculosis, que eran en sitios donde se daban tratamientos a base de sol. No se sabía por qué ocurría esto, pero sí se sabía que el sol ayudaba a combatir la tuberculosis. Y hoy se sabe que es por los mecanismos inmunológicos que conlleva el tener niveles adecuados de vitamina D en el cuerpo, que nos ayuda a defendernos de este patógeno. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo se, digamos, se expresa cuando tenemos insuficiencia de vitamina D, cuando tenemos deficiencia de vitamina D? ¿Qué es lo que vamos a tener en el cuerpo cuando hablamos de infecciones? Básicamente, si recuerdan, los monocitos y los macrófagos van a expresar 1-alfa-hidroxilasa, que me va a permitir pasar vitamina D a la forma activa de vitamina D. Pero esto es totalmente dependiente de mis concentraciones de vitamina D. Por lo tanto, si yo tengo concentraciones séricas bajas de vitamina D, no voy a poder convertir esta a 1,25-hidroxivitamina D, y por lo tanto voy a tener menor activación de mi receptor y voy a tener menos actividad antimicrobiana. Por lo tanto, es muy importante que los niveles de vitamina D sean normales en estos pacientes. Sí se ha visto una asociación entre los niveles de vitamina D y las infecciones del tracto de vías respiratorias altas. Esto es algo ampliamente descrito. Todos sabemos que es más común presentar infecciones de vías respiratorias altas en los meses a partir del otoño y el invierno, y esto se asocia, aparte de los cambios climáticos, también lo que el común de las personas dicen disminuye las defensas, y básicamente esto ocurre porque los mecanismos que se dan debido a la presencia de vitamina D no se puede realizar en estos pacientes. Aquí vemos en la gráfica cómo a mayor enfermedades respiratorias vemos niveles más bajos de vitamina D, y los niveles más altos de vitamina D se asocian, aquí lo vemos en las columnas más oscuras, con menos incidencias de enfermedades de las vías respiratorias altas. Y tenemos que recordar que la vitamina D se expresa en los receptores de células endoteliales que se encuentran en el sistema, recubriendo el sistema respiratorio, recubriendo la piel, recubriendo el intestino. Por lo tanto, se encuentra en la primera línea de defensas contra los agentes externos. Por último, hablemos un poquito de la vitamina D y el tema que nos compete en la actualidad, que es el COVID-19. El COVID-19 básicamente es un virus que va a entrar a nuestro cuerpo y va a atacar a nuestros neumocitos tipo 2. Y para ellos poder entrar a nuestros neumocitos, van a hacerlo a través del receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Esto hará que aumenten ciertas expresiones en las células inmunológicas. Cuando hablamos de los macrófagos, me van a aumentar la interleucina 1,6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que como les mencioné son citoquinas proinflamatorias. Por lo tanto, este mecanismo me va a aumentar
el riesgo de vasculitis, de tormenta de citoquinas y de síndrome de insuficiencia respiratoria. Entonces, la vitamina D, al entrar al cuerpo, básicamente va a tener múltiples efectos en la correlación del COVID-19 con en relación a las infecciones y a la respuesta en este agente. Básicamente, los efectos genéticos que va a producir la vitamina D es aumentarme las enzimas lisosomales, me va a aumentar los péptidos antimicrobianos, como les había mencionado, la catesilicina es un péptido que va a ayudarme a luchar contra el COVID-19, va a tener efectos inmunomoduladores y va a tener efectos, digamos, antivirales. También me va a disminuir la producción de las citoquinas, como les mencioné inicialmente, por los linfocitos T helper 1, y va a disminuir los T17, aumentándome los T reguladores, esta actividad citotóxica directa a través de los natural killers y las citoquinas proinflamatorias. Todos estos efectos nos lo hará la vitamina D en nuestro cuerpo. Solamente quise mencionarles en esto sobre cómo hemos visto la distribución del COVID-19 a nivel mundial. Bueno, hemos visto un gran número de pacientes con COVID-19 a nivel de la India. En la India es bastante común la deficiencia de vitamina D. Más del 70% de la población tiene niveles de vitamina D por debajo de 20 nanogramos por decilitro. Cuando hablamos de Europa, el 40% tiene deficiencia de vitamina D. Cuando hablamos de Estados Unidos, un 24% de la población tiene deficiencia de vitamina D. Y cuando hablamos de Canadá, un 37% de los pacientes tienen deficiencia de vitamina D. Y esto llama bastante la atención. Esto, igual que la relación de las enfermedades autoinmunes, también vemos una relación de los países que tienen deficiencia de vitamina D por múltiples razones, ya sean por causas nutricionales, ya sean por poca exposición al sol, y estos son los pacientes que han tenido incidencias mayores de infecciones por el COVID-19. La vitamina D va a desempeñar un papel inmunomodulador, suprimiendo las respuestas inmunitarias adaptativas de las células epiteliares respiratorias frente a los virus. Se ha visto que la vitamina D tiene el potencial de prevenir estas infecciones, como ya les mencioné, y también podría correlacionarse con otras condiciones como la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Se ha visto que estas condiciones se ven más con deficiencia de vitamina D. Por lo tanto, si yo tengo una diabetes mellitus descontrolada, una hipertensión arterial descontrolada, asociado a deficiencia de vitamina D, por lo tanto voy a tener peores desenlaces de la respuesta ante el COVID-19. Fíjense que esta gráfica sí está bastante interesante porque tenemos los pacientes con vitamina D en niveles normales y la gran mayoría de todos los pacientes que se estudiaron, el 85% de estos pacientes tuvieron enfermedad leve. Y por otro lado, los pacientes que tuvieron deficiencia de vitamina D, o sea, la vitamina D por debajo de 20, el 40%, 30 de esos pacientes tenían enfermedad severa. Tenemos aquí nuevamente una relación inversamente proporcional. A menor nivel de vitamina D, mayor severidad de la infección del COVID-19 y esto fue estadísticamente significativo. Esta grafiquita me gusta más para expresar lo que pasa en los neumocitos tipo 2 frente a la infección del COVID-19 y cómo va a responder la vitamina D. Bueno, básicamente lo que hace el COVID cuando entra a nuestro cuerpo, como les mencioné, es aumentar la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Va a disminuirme la enzima convertidora tipo 2 y esto me va a aumentar la enzima convertidora tipo 1. Por lo tanto, me va a aumentar los efectos de la angiotensina tipo 2. Esto me va a producir mayor vasoconstricción a nivel pulmonar y por lo tanto me va a producir mayor síndrome
de distrés respiratorio en estos pacientes. Entonces, ¿qué hace la vitamina D? Aparte de todo lo que ya les mencioné a nivel de citoquinas, disminuyéndome la tormenta de citoquinas, la producción de citoquinas proinflamatorias, la vitamina D también me aumenta esta enzima convertidora tipo 2 y por lo tanto me disminuye la tipo 1 y por lo tanto me disminuye la severidad de la presentación del COVID-19. Entonces, existen múltiples mecanismos que me pueden explicar cómo la deficiencia de vitamina D cómo la deficiencia de vitamina D se puede asociar a peores condiciones, hablando del COVID-19, y cómo la correcta administración de la vitamina D puede puede ayudarme. Básicamente, esta puede inactivar el virus, puede reducir las citoquinas, puede aumentar la enzima convertidora de angiotensina, disminuye la disfunción endotelial y reduce el riesgo de tormenta de citoquinas. Para terminar, vamos a concluir diciendo que, podríamos decir en resumen, que se puede recomendar el uso de 1,25-hidroxivitamina D y sus análogos para aumentar la supervivencia del trasplante renal, evitar la pérdida ósea y disminuir las infecciones oportunistas en estos pacientes. Los niveles adecuados en sangre de vitamina D son necesarios para combatir infecciones virales y bacterianas. Por lo tanto, esto es de suma importancia ante nuestros mecanismos de defensa principales. Los datos presentados sugieren la asociación de la deficiencia de vitamina D con la autoinmunidad en general. Sí se ha visto, por lo menos, que los pacientes con enfermedades autoinmunes tienen la vitamina D baja y en muchos de estos pacientes el suplir de vitamina D aumenta la mejoría de la respuesta. Por lo tanto, al suplementar con vitamina D podemos en muchos casos disminuir tanto la actividad como la severidad de muchas de nuestras patologías autoinmunes. Pero recuerden, estas cosas todavía no están estandarizadas. Estos datos se necesitan ser ampliados, se necesitan estudios controlados con poblaciones más amplias, sobre todo quitando factores confusores que no permitan ver exactamente el efecto directo de la vitamina D. Pero podríamos decir que teniendo en cuenta el bajo costo y los pocos efectos secundarios que tiene la suplementación de vitamina D, se puede recomendar suplir esto a todos estos pacientes. Y señores, muchas gracias por su atención. Espero que les haya sido de ayuda esta conferencia y espero sus aportes y sus comentarios. Muchas gracias. Gracias. Perdón que me pasó un poquito, pero era amplio. Gracias, Inoelva. ¿Me escuchan? Sí, escucho bien. Muchas felicidades, Inoelva, por tu excelente plática. Aprendimos muchísimo de los efectos de la vitamina D beneficiosos a nivel del sistema inmune. Hay muchísimas preguntas. Por asunto de tiempo, creo que vamos a hacer las preguntas juntas al final para darle la palabra ahora al doctor Casimiro Velasco. Al final de la sesión del doctor Velasco, le haremos las preguntas a ambos expositores. Y Noelva, excelente. Tenemos ahora el placer, el privilegio de presentar a un maestro muy querido de nuestra Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición, el doctor Casimiro Velasco Espaillat, médico especialista en endocrinología y nutrición de la Fundación Jiménez Díaz, Clínica Nuestra Señora de la Concepción, Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, España. Presidente fundador de la Fundación Dominicana de Enfermedades Metabólicas, Menopausia y Osteoporosis, Fundemos, y presidente fundador del Instituto de Endocrinología, Nutrición y Osteoporosis, IENO. Un médico al que todos queremos, un médico admirado, médico investigador. Y él va a hablar del papel de la vitamina D en el sistema músculo-esquelético. Doctor, bienvenido y vamos entonces a seguir disfrutando con usted como segundo expositor en esta noche.
Ok, vamos a ver. Déjame decirlo. Y Noelva creo que tiene que cerrar su pantalla para yo poder entrar. ¿No le permite, doctor? No, porque Noelva tiene su pantalla abierta. Vamos a ver, no se preocupe. Ahora sí, inténtelo. Listo, perdón. No te preocupes. Ya entró, doctor. Ya entramos. Sí, ahí se ve perfectamente. Ok. Déjame. Bueno, voy a ir adelantando. En primer lugar, quiero decir buenas noches a todos. Gracias a ti, Juana, por la presentación que acabas de hacer. Quiero de manera especial darle las gracias a todos los médicos que están conectados esta noche con nosotros, de manera especial a nuestros colegas centroamericanos que están esta noche acá. Quiero también agradecer a la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición, en la persona de la doctora Jenny Bisla, quien es nuestra recién elegida presidente de la sociedad y que ha iniciado con una gran fuerza y con mucho entusiasmo. Así que te aupo a seguir adelante. Y finalmente a agradecer al grupo Mayen, quienes son los que de una manera u otra han hecho posible el que nosotros podamos estar esta noche reunidos. El tema que me toca compartir es el papel de la vitamina D en el... Perdonen. Ahora sí, ya. Gracias. El tema que me toca compartir con ustedes es el tema del papel de la vitamina D en la salud músculo-esquelética. Quiero comenzar recordando que el hecho de que la vitamina D tenga que ser hidroxilada 2 veces se detectó en el año 1969 y sin embargo no fue hasta el año 1974 cuando el doctor Blumenbach y Hausler pues detectaron y ubicaron y descubrieron, para decirlo de alguna manera, el receptor de la vitamina D. A partir de ese momento fue cuando se abrió una gran ventana para seguir investigando al respecto de esta mal llamada vitamina D. Y nos hemos dado cuenta, en la medida en que hemos ido avanzando en las investigaciones, de que el sistema endocrino de la vitamina D, que si bien es cierto, tiene un papel relevante en la homeostasis del calcio y del fósforo, sobre todo en el metabolismo óseo, no es menos cierto de que también tiene otras acciones sumamente relevantes que no tienen que ver nada con la homeostasis calcio-fósforo. Por ejemplo, tiene que ver con el control del crecimiento y proliferación celular de cánceres, en la psoriasis, en regulaciones inmunológicas, en la secreción hormonal y sobre todo su impacto sobre la fortaleza y la elasticidad del músculo. Esto nos hace pensar que hay que mantener en niveles óptimos de vitamina 25 hidroxi que pasen las necesidades obligadas para el metabolismo óseo. Alrededor de 1 billón de personas en el mundo tienen insuficiencia o deficiencia de vitamina D. En su forma más grave, en los niños, esta se presenta como raquitismo
y en el adulto se presenta como osteomalacia. Sin embargo, hay una fase intermedia en donde el recambio óseo no es tan fuerte ni tan marcado, pero que sí produce una pérdida de hueso y una debilidad muscular que va a terminar produciendo osteopenia, osteoporosis o incluso sarcopenia. Son muchos los estudios, y esto solamente lo pongo a modo de que se entienda, que se ha investigado sobre la vitamina D y sobre su receptor como tal. Incluso se han ido dejando algunas cosas que quedan como ya hechas, como el hecho de que los niveles de 25 hidroxi vitamina D necesaria para mantener, para maximizar la absorción del calcio a nivel intestinal y para minimizar los cambios de la PTH, pues rondan alrededor de los 30 nanogramos mililitros, aunque algunos estudios dicen que un poco más. Y, normalmente ya se acepta que sean 30 nanogramos mililitros. Por otra parte, algunos estudios, algunos metaanálisis se han hecho, han evidenciado el hecho de que dosis tan bajas de 400 unidades internacionales diarias no representa ningún beneficio para el hueso en términos de prevención de fractura, y se ha dejado establecido que dosis entre 700 y 800 unidades internacionales, pues sí representan beneficio en lo que es prevención de fractura. Tanto así que hay muchos estudios y hay mucha evidencia de que el dar tratamiento solamente con vitamina D y calcio pues disminuye el riesgo de fractura de cadera vertebral y de fracturas no vertebrales, al extremo de que hasta un 20% disminuye hasta un 20% el riesgo de fractura de cadera y un 23% el riesgo de fracturas no vertebrales. Los efectos benéficos de la vitamina D sobre el riesgo de fractura en las personas mayores está dada en dos renglones: el efecto beneficioso sobre la masa ósea y el efecto benéfico sobre la masa muscular y equilibrio. Ya sabemos cuál es su efecto negativo sobre la masa ósea, y en el caso de la sarcopenia, esta se va a manifestar como debilidad, dolor, hipotonía, y vamos a ver que estas células musculares al microscopio van a tener un tamaño disminuido, van a estar atróficas, sobre todo las fibras T2, las de contracción rápida, van a estar disminuidas, y a nivel del electromiograma se van a ver potenciales de acción de su unidad motora que van a estar reducidos. Definitivamente que juega un papel relevante en la prevención de fractura. Pongo esta diapositiva que ya es más que conocida, simplemente porque quiero recordar algo, y es que los lípidos insaponificables son aquellos lípidos que no se hidrolizan en presencia de hidróxidos, y que dentro de este grupo tenemos los llamados lípidos insaponificables isocanoides, como son el caso del omega 3, omega 6, los llamados terpenos, como son la vitamina A, la vitamina E, la vitamina K, y los carotenoides, y finalmente los esteroides, entre los que tenemos a los ácidos biliares, al colesterol, tenemos a las hormonas sexuales, a los corticosteroides, y entre este grupo también tenemos a la vitamina D. Quiere decir que, aunque ya esto se ha hablado mucho, cuando los rayos ultravioletas dan en la piel, se induce lo que se llama una transformación térmica, en donde la provitamina D3, que es la 7-dihidrocolesterol, se convierte en una previtamina D, que va a ser isomerizada y convertida en una vitamina D3 más estable, que se conoce con el nombre de colecalciferol, y que representa aproximadamente el 80% de la vitamina D que nosotros disponemos. El resto como ergocalciferol en la dieta. Y ahí entonces viene el proceso en donde se hidrolizan a nivel de hígado, a nivel de riñón, convirtiéndose ya finalmente
en el calcitriol, que es la 1,25 dihidroxivitamina D3. Obviamente, esto ya se ha hablado anteriormente y todo esto se hace para que se incremente, por un lado, la absorción de calcio y de fósforo y, por otro lado, para que se movilicen las reservas de calcio si son necesarias. Pero al final quiero hacer notar que hay tres beneficios que hay que tomar en cuenta: sobre la salud del hueso, sobre la función metabólica y sobre la función neuromuscular, que es lo que en breve vamos a estar ya entrando. Otro detalle que quiero recordar es el hecho de que los niveles de PTH aumentaron al disminuir los niveles de vitamina hidroxi por debajo de 33.9. Como ven, hay disparidad entre autores en cuanto a si la dosis mínima ideal es de 30 nanogramos o un poquito más. De todas formas, eso es lo que hay en la literatura y podemos coger como bueno y válido 30 nanogramos. Esta otra gráfica también la quiero poner por algo que mencionaron ahorita Inoelva. A nivel mundial, la insuficiencia o el nivel inadecuado de vitamina D, que fue definido como niveles de 25 hidroxi por debajo de 30, es muy marcado a nivel mundial, incluso en América Latina, en donde disponemos de una mayor cantidad de sol. Ellos estiman que el 53% aproximadamente de la población mayor de 50 años pues tiene niveles bajos de vitamina D. Yo quiero hacer notar que nuestra experiencia local, tanto en los estudios de investigación que hemos ido llevando a través de los años y en una fundación que nosotros manejamos, que realmente el déficit de vitamina D ronda entre el 60 y el 65% en nuestro país. Y es curioso porque yo manejo dos poblaciones muy diferentes. Una población que nosotros llamamos, bueno, que son de bajos recursos, no, es una población mestiza, y una población en mi consulta privada, en donde las personas son o mestizos o son blancos, y definitivamente en la población de calle, como yo llamo, el déficit se hace mayor. No sé, son personas que cogen más sol probablemente, pero hay otros factores, entre ellos el nutricional, que pueden estar jugando un papel importante. Pero de todas formas, sí es relevante que nosotros tengamos en cuenta que vamos a determinar los niveles de vitamina D en cualquier tipo de paciente, independientemente de la patología que tenga. Ya casi yo en personas mayores de 50 años lo hago como rutina, el pedir niveles de vitamina 25 hidroxi. Los efectos de los niveles de vitamina D, por un lado, producen disminución de la absorción de calcio, incrementan la PTH e incrementan la reabsorción ósea, y por otro lado, esto hace que se disminuya la densidad mineral ósea, que haya una disminución en la función neuromuscular y que se incremente el riesgo de fractura. En el caso de niveles adecuados, pues produce lo contrario, evidentemente, y es que incrementa la fortaleza muscular, el equilibrio, la función de las extremidades inferiores, por lo tanto disminuye el riesgo de fractura, y por otro lado incrementa la densidad mineral ósea y disminuye igualmente el riesgo de fractura. Entonces, ¿a qué llamamos niveles óptimos de vitamina D? De 25 hidroxi. Es aquella que sea capaz de inhibir el aumento de la PTH circulante, que produzca una adecuada absorción de calcio, que produzca una menor tasa de pérdida ósea y que mejore la densidad mineral ósea, que produzca una mejor función, fortaleza y elasticidad muscular y que disminuya el riesgo de fractura. Bueno, yo comencé la presentación recordando que en el año 1969 se detectó por primera vez, se aclaró el hecho de que la vitamina D se hidroxilaba 2 veces, que fue en el año 1974
cuando ellas se descubrieron y se detectaron la presencia de los receptores de vitamina D. Pero no fue hasta el año 1985 cuando se detectó la presencia de estos receptores a nivel del músculo. ¿Y dónde se encuentran los receptores de vitamina D? Hay sitios clásicos como el intestino, paratiroides, hueso, y sitios no tan clásicos como células inmunes, glándulas mamarias y el cerebro. Sin embargo, su presencia en el esqueleto ha causado mucha controversia. Es increíble, pero una pregunta que parece tan fácil de contestar, como esta que yo pongo acá, ¿cómo ejerce la vitamina D efectos tan críticos sobre el músculo y el esquelético y el esqueleto? La respuesta realmente se hace muy controvertida. Hay quienes piensan que actúa de una manera y no lo acaban de demostrar, pero realmente si hay una respuesta a esta pregunta, tenemos que partir de decir que la vitamina 1,25 de hidroxi se une a sus receptores de vitamina D y va a causar dos efectos sobre la célula. Un efecto genómico y un efecto no genómico. Cuando no olvidemos que la genómica estudia el conjunto completo de ADN con todos sus genes y, perdón, que tengo aquí algo que me está impidiendo visualizar. Sería aquí. Sí, ahí se ve bien, doctor. ¿Ustedes me ven? Sí, doctor. ¿La pantalla bien? Sí, se ve perfecto y cambia perfecta la diapositiva. Bueno, pues déjame seguir. Aquí yo estoy viendo algo que se me está cruzando. Bueno, entonces yo decía, eso fue lo que me turbó al momento de hablar, que esta pregunta tan sencilla realmente se ha convertido en un debate directo entre los investigadores, porque no se tiene bien clara la acción de este receptor a nivel del músculo, pero sí se sabe que tiene efectos genómicos y efectos no genómicos, como yo decía anteriormente. Quiere decir que si actúa dentro de la célula, actuando directamente sobre el ADN y afectando los genes de evidentemente que el impacto a nivel corporal puede ocurrir en cualquier parte del organismo, desde el hueso hasta, como decía Noelva, a nivel autoinmune y hasta en el crecimiento del folículo, del pelo y del folículo peloso. Por otra parte, el receptor de la vitamina D es el modus operandi, ¿no? Por el cual la vitamina D ejerce sus efectos en fisiología. Sabemos que actúa sobre la homeostasis del calcio, sobre la división celular, sobre la fibrosis, sobre modulación inmunitaria y tiene efectos pleiotrópicos. Pleiotropía o polifenía ocurre cuando un gen tiene más de un efecto que afecta a múltiples características fenotípicas. Esto nos hace pensar que todavía tenemos mucho por conocer respecto al impacto que tiene esta hormona D, como quiero yo llamarle. ¿Y cómo el receptor de la vitamina D ejerce su efecto sobre el genoma? Bueno, el receptor de la vitamina D se une a la 1,25 de hidroxi y se une a otro receptor que se conoce con el nombre de receptor retinoide X, el RXR, y al unirse los tres forman un factor de transcripción compleja que se conoce a sí mismo como 1,25 de BDR-RXR, y es a través de esta conjunción que puede lograr tener efectos genómicos y cambios a cualquier nivel corporal. Aunque no siempre actúa de esa manera, a veces se une directamente
como lo que se llama un receptor nuclear huérfano, que es el caso de cuando actúa, por ejemplo, en el folículo piloso. Los efectos de la vitamina D en el músculo esquelético. Primero, modula el flujo de calcio intramuscular. Su respuesta genómica implica a factores reguladores miogénicos y morfológicamente determina masa muscular, tamaño de la fibra, la fuerza y la respuesta regenerativa al daño muscular. Por lo tanto, la importancia del papel de la vitamina D en la función muscular se ha medido de muchas maneras y se hizo un estudio en ratitas en el cual se eliminó el llamado gen receptor de la vitamina D. Estos son los que se llaman ratas knockout de laboratorio, en donde ya eliminado ese receptor se presentaron anormalidades en el desarrollo del músculo esquelético con expresión a nivel de los factores de transcripción y de transcripción mioregulatoria. En resumen, el estudio explica las bases moleculares de ese receptor y el papel fisiológico y farmacológico de la hormona D en el tejido muscular. O sea, hay una evidencia con esto. Y esto se ha llevado a estudios ya en humanos, en donde se cogió en una ocasión a 339 ancianos, hombres y mujeres, en donde se midió lo que se llama el LEP, el Leg Extension Power, que es el poder de extensión de las piernas, que todos sabemos va disminuyendo con la edad, y su correlación de esa fortaleza con los niveles de vitamina 1, 25 y 25 hidroxi, tanto en hombres como mujeres, y se concluyó de que la deficiencia de vitamina D parece ser un principal contribuidor en la pérdida de fortaleza muscular asociada con la edad. Y en efecto, otros estudios, este fue llevado a cabo en Estados Unidos, en la encuesta nacional de examen sobre salud y nutrición 3, se cogieron hombres y mujeres entre 60 y 90 años y se le puso a hacer pruebas de velocidad en la caminata y caminando, levantándose de sillas, y pudimos observar que evidentemente mientras más mejores niveles de vitamina D tienen, de 25 hidroxi tienen, pues la capacidad de caminar se hace más larga y más segura. Igual, otro de los estudios evidenciaron que en personas entre 63 y 99 años, en pacientes muy geriátricos, fue un estudio a doble ciego, en donde a unos se le daban solamente calcio y a otros se le daban calcio y vitamina D, y se observó al cabo de 12 semanas que el grupo que tomaba calcio y vitamina D, curiosamente, se caía menos que el grupo que solamente tomaba calcio, definitivamente reflejando con esto su capacidad de fortalecer y de mantener la flexibilidad del miocito en estos pacientes. Después igual se hicieron pruebas de velocidad de marcha, de balance, de sentarse y pararse de una silla, y evidentemente por mucho con P significativas, estos pacientes al cabo de 3 meses solamente de tratamiento con vitamina D y calcio tenían una movilidad y una fortaleza muscular que superaba a los que no. Eso se llevó a cabo también en todos los otros músculos, extensores, aductores y flexores, y se veía que siempre mejoraba el paciente en este sentido. Bueno, y viendo los efectos, los mecanismos pleiotrópicos de la vitamina D, o esta hormona o prohormona D, por un lado, aumenta la absorción intestinal de calcio, disminuye la proliferación de células paratiroideas, disminuye la síntesis y la liberación de los precursores osteoclastos y, por tanto, disminuye la reabsorción ósea. Por otra parte, disminuye la perforación trabecular de la placa, disminuye la osteomalacia subclínica, aumenta la reparación de la microfractura, aumenta factores de crecimiento óseo
y aumenta la síntesis de la matriz ósea. Por lo tanto, incrementa la formación ósea y la calidad ósea. Y por otro lado, incrementa la diferenciación de las células musculares, incrementa la fortaleza muscular, la función muscular, la coordinación neuromuscular y la vitalidad general. Por lo tanto, todo esto termina en una disminución de riesgo de caída y en una disminución en cuanto a la incidencia de fractura. El posicionamiento de la IOF es que los requerimientos de vitamina D3 para el adulto mayor debe de rondar entre 800 a 1000 unidades internacionales diarias. Yo entiendo que en pacientes ya diagnosticados de osteoporosis, osteopenias y en tratamiento, los requerimientos de vitamina D deberían de ser incrementados, sobre todo tratando de buscar niveles que pudiéramos llamar óptimos, porque al día de hoy se discute mucho cuál es el nivel óptimo de vitamina D de 25-hidroxi en sangre. Si bien es cierto que a partir de 30 ya podemos decir que es normal, al parecer las funciones a nivel de hueso y a nivel de músculo necesitan posiblemente niveles más elevados. Yo trato de poner a mis pacientes entre 40 y 60 nanogramos de vitamina 25-hidroxi. Por otra parte, la osteoporosis, obesidad, la malabsorción y la exposición al sol limitada porque estamos recluidos en la casa, entonces a estos pacientes hay que incrementarle la dosis diario. Y pacientes de alto riesgo, medir los niveles séricos de 25-hidroxi cada 3 meses para darle seguimiento. Esta gráfica solamente quiere mostrar cómo impacta la deficiencia de vitamina D en el envejecimiento, tanto en el trastorno metabólico en términos de mineralización ósea, homeostasis glucémica y adipogénesis, en la desregulación proteostática, como reflejada en la atrofia muscular, en el envejecimiento celular y daño macromolecular, en los procesos inflamatorios, en el área epigenética, en las células madre y degeneración de esto, en la adaptación del estrés. Es muy amplio todos los efectos colaterales que produce el déficit de vitamina D en el tiempo. Sin embargo, quiero quedarme para comentar solamente 2. El trastorno metabólico y su mineralización ósea y su efecto sobre la homeostasis glucémica y la adipogénesis. Primero, concentraciones normales de vitamina 25-hidroxi son necesarias para preservar niveles extracelulares de calcio y para aportar calcio a las células beta para la secreción de insulina. 2. Concentraciones bajas de vitamina 25-hidroxi está asociada a, obviamente, un riesgo mayor de hiperglucemia, tanto en diabéticos como en no diabéticos. Concentraciones normales de la 1,25 modula la homeostasis glucémica, aumenta la captación de glucosa hepática y periférica, regula la producción y secreción de insulina e inhibe la adipogénesis. Y finalmente, la vía del receptor de la vitamina D está implicada en la secreción de insulina. Por otro lado, el tema de la atrofia muscular, la 1,25-dihidroxi, nutre las células musculares, aumentando el tamaño del miotubo y así previene la atrofia inducida por los ácidos grasos libres. Y la deficiencia de la 25-hidroxi activa las vías musculares responsables de la degradación de la proteína y su consecuente sarcopenia. Quiere decir que, a modo de conclusión, este déficit lleva irremediablemente a la pérdida de masa ósea y consecuentemente a osteoporosis, y es innegable el impacto que tiene la vitamina D sobre la fortaleza muscular y también sobre el equilibrio. La adecuada ingesta de vitamina D más calcio por mucho disminuye el riesgo de fractura vertebral, no vertebral y de cadera. Y es curioso, pero a pesar de vivir en un país situado en el mismo trayecto del Sol, donde este brilla intensamente todo el año,
no debemos subestimar el déficit subclínico de insuficiencia de vitamina D, donde más de un 50% de nuestros pacientes con osteoporosis la presentan. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctor, por su excelente participación. Fue un resumen bastante claro de cómo actúa la vitamina D y de sus efectos a nivel músculo esquelético. Tenemos muchas preguntas, tanto en el chat general como el de preguntas y respuestas. Vamos a esperar de ver el anuncio entonces para hacer las preguntas. Puede ir haciendo las preguntas, doctora, que eso queda de fondo. Perfecto, perfecto. Vamos a comenzar. La primera pregunta que veo aquí dice, en pacientes diabéticos con reumatismo, ¿se recomienda usar vitamina D como suplemento? Pueden contestar. Hola, y Noelva, conéctate por favor. Sí. Aquí estoy, sí, gracias. Perfecto, bienvenida, Noelva. Realmente yo diría que la respuesta es que sí. Aparte de todo lo que mencioné de los efectos beneficiosos de la vitamina D en estos pacientes, creo que es importante saber los efectos a nivel general, y igual como dijo el doctor Velasco, a nivel musculoesquelético. O sea que en muchos pacientes, sobre todo en las posmenopáusicas, se recomiendan dosis de mantenimiento de vitamina D que pueden llegar desde 800 a 2000 unidades al día con bajo riesgo de intoxicación. O sea que, como bien le dije en mis conclusiones, los suplementos de vitamina D son una medida segura con los pacientes. Ahora, es muy importante que lo hagamos con control, porque el riesgo es la intoxicación. Por ejemplo, yo recibí una paciente que ella estaba tomando 10,000 unidades al día, hacía ya como 6 meses, y cuando le medí la vitamina D estaba en 80, que si bien todavía está dentro de los rangos, ya se acerca al límite superior, con riesgo de intoxicación. Entonces, sí se tiene que dejar, si los niveles están normales, se tiene que dejar en una dosis de mantenimiento. Ahora, si los niveles están bajos, entonces ya se da en dosis de corrección. Así como se logra suplir rápidamente la insuficiencia o la deficiencia, así la desintoxicación tarda mucho más tiempo. Tenemos la experiencia de que en términos de 3 semanas, dando dosis alta de 100,000 unidades cada 15 días, pues logramos muy rápidamente lograr niveles normales. Sin embargo, cuando se está ligeramente intoxicado, pues el tiempo tiene que ser mucho más. A veces una persona que esté cerca de 100 perfectamente lo puede dejar durante 6 meses sin tratamiento y te aseguro que todavía va a llegar con niveles deseados de vitamina D. Sí. Excelente. La siguiente pregunta dice, ¿existe la probabilidad de que el lupus o la artritis reumatoidea pudieran ocasionar alguna alteración en el metabolismo de la vitamina D? ¿Por esto la encontramos disminuidas en estas patologías? Sí, hay que considerar que las condiciones autoinmunes sí pueden llegar a tener alteración intrínseca en el metabolismo de la vitamina D, y por lo tanto todo paciente que tenga una condición proinflamatoria puede tener disminución de los niveles de vitamina D. Por eso les comentaba que en estas enfermedades no se sabe si es la gallina o el huevo. Si tenemos primero la deficiencia de vitamina D, que es un detonante para la autoinmunidad, o si la autoinmunidad, el proceso inflamatorio, me disminuye la vitamina D. Yo diría que la segunda es prácticamente segura. O sea, siempre que yo tengo un proceso inflamatorio me va a influir en los niveles de vitamina D, y estos pacientes casi siempre requieren suplementos para llevarlo a niveles óptimos, que sería por encima de 30. Muy bien. Preguntan aquí, en pacientes con ER, no sé si quisieron poner esclerosis múltiple o qué condición tú hablaste que dijera ER, no la conozco. Enfermedad reumatoidea. Enfermedad bueno, es ER, no enfermedad reumática. Enfermedad seguro reumática. debe ser bueno, que presentan deficiencia de vitamina D, enfermedad reumática. ¿Hay cierta restricción en la suplementación? Yo diría que no.
O sea, dos cosas tenemos que separar. Primero, pacientes que tengan niveles subóptimos, a los cuales debemos llevar a niveles óptimos y después calcular una dosis de mantenimiento. O si el paciente está en niveles normales, le podemos dejar una dosis de mantenimiento, que yo no diría que una dosis de mantenimiento debería ser más de 2.000 unidades al día. Si se dan en dosis seguras, no, hasta ahora no hay una restricción para eso. Muy bien. Pregunta aquí, siempre me ha llamado la atención que si la vitamina D se fija o mejora su absorción con la exposición al sol, ¿por qué hay una alta incidencia de su deficiencia en nuestra población? ¿Puede existir alguna relación con la técnica de medición? Mira, el tema es para discutirse. Obviamente hay muchos factores que pudiéramos presuponer que son la causa. Pudiéramos decir, bueno, el efecto invernadero está jugando algún rol en filtrar la capacidad estimuladora de los rayos ultravioleta en la piel. Ese es uno. Otro, ¿cuánto tiempo estamos expuestos al sol en el día? Pasamos el día con manga larga o exceptuando los que están trabajando muy al aire libre, pero normalmente no cogemos sol y si vamos a la playa estamos utilizando protectores solares que nos van a impedir la absorción. Evidentemente que no es cuestión de si las mediciones no son óptimas o no, si las son o no lo son. Los estudios han evidenciado el hecho de que por debajo de 30 nanogramos no se logran los objetivos deseados, entre ellos una buena absorción de calcio y una buena modulación de la PTH. Yo no creo que tenga que ver mucho con la técnica de medición, ni que los rangos tengamos que cambiarlo ahora porque las cosas han variado. Yo creo que habría que averiguarlo, eso le tocará a los investigadores, pero no creo que sea la técnica. ¿Usted cree que realmente, que como ya ustedes hablaron, que la prevalencia realmente de deficiencia e insuficiencia es alta a nivel general? Otra pregunta, bueno, me comentan aquí que ER era enfermedad renal. Entonces ya tú sabes que enfermedad renal, ahí tienes que enfocarte entonces en el calcitriol y la dosis, no era enfermedad reumática. Bueno, la enfermedad renal tiene que tener en consideración que el paciente no convierte, no tiene la 1-alfa-hidroxilasa, por lo tanto, siempre los pacientes con enfermedad renal debes suplirse calcitriol, debe tratarse con calcitriol, eso es lo que evita la osteodistrofia renal, pero también se ha visto que cuando tienen deficiencia de 25-hidroxivitamina D, no se puede hacer, también tienen defectos, entonces sí se pueden dar ambas. No tiene restricción, la verdad. Claro está en dosis fisiológica, o sea, si el paciente toma una dosis mayor de la que necesita, pues sí puede tener efectos. Por ejemplo, yo tuve un paciente que diabético con enfermedad renal crónica no terminal que empezó a tomar Soladec, 2 ampollas semanal de Soladec. 600.000 unidades de vitamina D. La vitamina D se le subió a 150, hizo hipercalcemia, se le aumentó la creatinina muchísimo. Entonces, eso es algo que hay que explicarle a todos los pacientes, pero sobre todo a los pacientes renales, que les encanta estar buscando formas para subir las defensas, que no estén tomando vitamina D a lo loco. Sobre todo los pacientes diabéticos que tienen una insuficiencia renal leve y viven en venta. Bastante peligroso. Te preguntan aquí, le preguntan cuál es la dosis de vitamina D para suplementar a un niño con diabetes mellitus tipo 1. Básicamente se debe calcular por su peso. O sea, entiendo que va a depender del tamaño, de la edad del paciente, pero en los estudios que leí de diabetes mellitus tipo 1, se daban suplementos de 400 y hasta 800 unidades y se vio que los suplementos de 400 unidades realmente tenían muy poco efecto. O sea que ya eso va a depender de la edad del niño. Si es lactante, se inicia con 400 y normalmente se termina entre 800 y 1000, normalmente. Excelente. Sí. Buenas noches. Dice aquí, doctor. Dice aquí, buenas noches, paciente con diabetes tipo 2, con niveles de vitamina D en 10 nanogramos por mililitro.
¿cuál sería el esquema terapéutico para aumentar estos niveles? ¿Qué ustedes le recomendarían a este paciente que tenga 10 nanogramos por mililitro? Mira, yo tengo una pauta que no me ha fallado y es que yo le doy 10.000 unidades internacionales diarias durante 15 días. Y eso nosotros lo aprendimos con los estudios de investigación, en donde para poder randomizar a estos pacientes teníamos que, antes de entrarlos al estudio, teníamos que lograr niveles óptimos de vitamina D. Y nosotros lo lográbamos en términos de 15 días a 3 semanas, superar los 30 nanogramos. Y después paso a 5 y ya en 3 meses monitoreo y ahí decido la dosis que se va a hacer. Esa es una... Excelente. Bueno, hay un comentario de una doctora muy querida por nosotros que dice aquí que por qué los costos, eso ustedes no lo van a responder obviamente, ¿por qué los costos en República Dominicana de la vitamina D de 100.000 unidades son tan altos cuando a nivel internacional se obtienen buenas presentaciones a costos lógicos y asequibles? Eso, Raliulca que investigue ese caso clínico. ¿Verdad que sí, doctor? Y Noelva. Exacto, que lo anoten por ahí. Sí. Un paciente de 58 años con niveles de vitamina... decir, Juana, antes de pasar a la siguiente pregunta, es también con respecto a la dosis de 100.000 unidades. La vitamina D, todo va a depender de tu objetivo. El doctor dice 10.000 unidades al día, que serían a la semana 70.000 unidades. Entonces, eso también puede ser equivalente a darle 100.000 unidades semanales. Lógico. Un paciente con una deficiencia severa, le podemos dar una dosis como la de Triamin, que viene de 100.000 unidades, y se le puede dar 100.000 unidades semanales por 4 semanas, o se puede dar cada 2 semanas. Y luego espaciarla a la dosis de mantenimiento, que sería cada 3 meses. Eso también podría ser una opción. Incluso, doctora. La recomendación de 4 viales al mes cuando está por debajo de 10. Exacto, en severa. Y entonces, mucho más aquí si la persona es obesa. Exacto, con el secuestro que tiene a nivel de tejido adiposo. Claro. Dice aquí que una paciente de 58 años de edad con niveles de vitamina D en 18, ¿por cuánto tiempo debe usar la dosis? De 100.000 unidades cada 15 días. O sea, ella asume que si está en 18, que también es deficiencia, y en este rango de 10 a 20, se recomiendan 2 viales al mes, que ¿por qué tiempo deben usar esa dosis? Mira, yo siempre monitoreo a los 3 meses a mis pacientes. A los 3 meses yo le hago un control. Bueno, y depende de si la persona es obesa, incluso si es una persona que es un ingeniero que trabaja al aire libre o no, o sea, depende de cada situación, pero yo creo que como decía Noelva, dosis de 100.000 semanal durante un mes, oye, te corrigen cualquier deficiencia o insuficiencia, seguro. Bueno, es un poco tarde, pero el público está muy motivado y tenemos que seguir respondiendo cuestionantes. También veo que los speakers están motivados y que no están cansados y que les gusta enseñar. Eso es muy bueno, los felicito a ambos. La doctora Ruth Báez Guerrero, que es una experta en endocrinología, pero que en vitamina D es una de las pioneras, una persona que merece nuestro respeto y nuestra admiración, hace un comentario. Hay que recordar que la dosis de 2.000 unidades se queda corta en los pacientes obesos, como ya Casimiro había hablado. No siempre 2.000 es suficiente, hay que individualizar el paciente. Y también pone ella otro comentario, que en los pacientes con daño renal avanzado, los análogos de vitamina D son efectivos. Otra pregunta que hacen aquí, dice, dadas las muchas bondades de la vitamina D y Noelva, ¿tú consideras importante la suplementación universal desde edades tempranas de la vida? ¡Qué bomba! Es una gran pregunta, ¿eh? Yo creo que es la Casimiro eso. Sí, bueno, el doctor Casimiro me echa la mano. Habría que individualizar. Habría que, sí. Ajá. Habría que verla desde el punto de vista costo-beneficio, desde el punto de vista salud pública general, porque hay cosas que no se pueden masificar. Sería el tamizaje universal, sería importante. Hay que individualizar. Yo creo que no todo el mundo, hay un 50% que no tiene déficit de vitamina D, entonces no podemos. Yo he recibido pacientes sin tomar ningún suplemento que tienen 80 de vitamina D, 40, 70, y yo entiendo que esos pacientes no deben suplementarse, sí, realmente. Qué felicidad. Es bastante variable.
Y con respecto a algunas preguntas que hicieron anteriormente, o sea, de por qué se ve tanta diferencia, hay que recordar que también hay variaciones genéticas en el metabolismo de la vitamina D y no todos somos iguales. Aparte de todas las condiciones que pueden llevar a insuficiencia, hay que recordar que también hay, cada quien es individual. Entonces hay personas que de por sí tienen niveles bastante óptimos sin necesidad de suplementos. Yo entiendo que quizás se puede instaurar que se haga un tamizaje. De Tamizaje, hecho, nosotros exactamente. todos se lo medimos los niveles de vitamina D a nuestros pacientes, tenemos un punto de corte. El tamizaje sería una buena opción, ya la suplementación sin hacer tamizaje no sería correcto. Entonces, aquí hay otra pregunta, hay muchísimas preguntas, ¿eh? ¿La dosis de vitamina D es de acuerdo a la patología o hay enfermedades que demandan más que otras la vitamina D? Mira, es que eso se ha discutido tanto en tantos foros, por eso cada vez que hacen esta pregunta, y en foros diferentes he encontrado respuestas diferentes, pero sí he consensuado que valores que no, o sea, ninguna necesidad metabólica necesita obligatoriamente dosis mayores de 60 nanogramos. Yo salvo, no sé si Noelma me quiere ayudar con alguna enfermedad autoinmune que pueda requerir niveles más altos, pero yo creo que cualquier problema entre 40 y 60 tiende a... Muy bien, dice aquí, ¿qué opinión le merece? Bueno, esta pregunta está muy buena. ¿Qué opinión le merece el uso de vitamina D en pacientes con síndromes poliglandulares autoinmunes? Que sabemos que son muchísimos los síndromes poliglandulares autoinmunes. Sí. Básicamente pensé en incluir una parte de síndrome poliglandular autoinmune. Después dije, no, como ya es mucho, tenemos también autosómicos dominantes y demás, no me quise meter en esa parte, pero evidentemente sí, sí tiene efectos muy beneficiosos porque igual es una condición autoinmune que a la vez va a tener en algunos, no en todos, un factor ambiental que me lo puede desencadenar y este desbalance en el manejo de las células presentadoras de antígenos. Entonces, el efecto inmunomodulador de la vitamina D, solamente puse algunos ejemplos, pero yo digo que es beneficioso en todas las condiciones autoinmunes y eso incluye el síndrome poliglandular. Y si es un paciente que tiene un riesgo por antecedentes familiares, con más razón entiendo que tiene que tener supervisión de sus niveles de vitamina D y de ser necesario siempre dejar o suplementar o dejar una dosis de mantenimiento. Así es. Son muchos los síndromes con muchas condiciones asociadas en cada uno de ellos. Como tú hablaste, involucrando tiroides, suprarrenales, paratiroides, es importante dosificar y tratar. ¿Cuál es la dosis a tratar en tiroiditis de Hashimoto? Es que no hay una dosis por patología. La verdad es que podemos verlo por metas, o sea, la meta que se ha asociado, que todos los estudios ven de vitamina D y que ven que tienen menor incidencia de enfermedad es sobre 30, pero 30 no es el límite superior, o sea, no es que todos tienen que estar en 30, mis pacientes pueden estar en 40 y 50. Realmente la media en la que se espera llevar a los pacientes es alrededor de 40. Entonces, yo creo que más que ver la dosis es cómo vas a llegar a tu meta de vitamina D sérica. Muy bien. El Otra doctor Casimiro iba a cosa decir es algo. que no nos olvidemos también de que una cosa es cuando se trata a un paciente con osteoporosis, que es donde más uno trata de manejar esto, y otra cosa es cualquier enfermedad autoinmune, porque cualquier Hashimoto normalmente en una persona joven, ya con que tenga niveles por arriba de 30 es aceptable. Aunque obviamente si no tiene requerimientos porque tiene osteoporosis, osteopenia o porque tiene tal edad y tiene sarcopenia, yo creo que no hay que pasar de 40 en una gente joven. Esa es una dosis razonable. Muy bien. En los comentarios aquí hay muchas felicitaciones para ambos. Quieren conseguir la grabación, quieren conseguir las conferencias. No sean tacaños, compártanlas, por favor. Dicen que han aprendido mucho, que ha sido una revisión excelente, que los motivan a que sigan transmitiendo esa información. Felicitan al laboratorio, Raluica, caramba, muy bien.
Entonces, Gracias, hay una doctora. pregunta capciosa para atacar al gobierno que hizo un famoso kit para manejar los pacientes con la COVID. Dice aquí, bueno, ya está respondida la pregunta básicamente, pero vamos a decirle a esa persona específicamente. ¿Es suficiente los 7 días de vitamina D que incluye el Ministerio de Salud Pública en el kit para COVID o hay que seguir consumiendo? ¿Cuánto tiempo más recomiendan? Muchísimas gracias. Felicidades. Muy buena presentación. Hay que ver cuál es la dosis que tiene. Ese famoso kit con 7 días. Mira, Para contestarle, yo se la cedo y Noelva, yo no voy a entrar. No, yo diría que 7 días es muy poquito. Claro. Y bueno, nuevamente va a depender de los niveles de vitamina D que tiene el paciente y de la dosis, porque no sé cuánto es la dosis que se administra en esos kits. Yo no sé si el efecto placebo funciona con el COVID. Ay, funciona mucho, sí. Doctor, caramba. Bastante. Exactamente, eso es algo sarcástico. Dice aquí, doctor, ¿es recomendable dar vitamina D en fibromialgia? Es obligatorio. Pero como cualquier enfermedad autoinmune es obligatoria, sobre todo porque la fibromialgia, hay quienes dicen incluso que no la reconocen como una patología como tal, que es algo desconocido, pero igualmente lo que ha dicho Noelva muchas veces, no es una enfermedad, sino tratar de tener niveles óptimos, que en el caso de fibromialgia yo lo llevaría por arriba de 40, entre 40 y 60, igual que hago con la osteoporosis. Muy bien. Aquí hay 2 preguntas, las voy a juntar en una sola para que puedan hablar cada uno. Dice aquí, en los pacientes con osteoporosis y que son candidatos al uso de fosfonatos, ¿cuál es el nivel óptimo de vitamina D antes de iniciar los fosfonatos? Y la otra, en pacientes con vitamina D normal y con osteoporosis, ¿es preciso o necesario suministrar vitamina D? Mira, bueno, fueron 2 preguntas. Sí. La última, que es la que recuerdo, la otra me la vas a repetir. Okay. En personas que tienen niveles de vitamina D normal, depende cuál es el nivel, porque a la hora de tú utilizar un bifosfonato o cualquier antiabsorbedor o mucho más, si es un anabólico, posiblemente los requerimientos por el mismo incremento del metabolismo que se produce por el medicamento va a requerir mayores niveles de vitamina D. Yo lo subiría, vuelvo y repito, a dosis dentro del rango 40-60 lo más que pueda, sobre todo si es un anabólico. ¿Y cuál fue la otra que tenía? ¿Cuál es el nivel óptimo para usted de vitamina D antes de iniciar el tratamiento con bifosfonatos? No, que esté arriba de 30, que esté arriba de 30. Ya con eso nos curamos en salud, como yo digo. Después ya depende de la... Hay muchísimas preguntas. ¿Puedo seguir haciendo? ¿Tengo tiempo? Aquí dicen, gracias al doctor Velasco y a la doctora Espinal por su aporte con tan excelente información. Gracias al Grupo Mayen por la invitación. Buenas noches a todos. Hay muchos conectados de Guatemala, ¿eh? Además de la intoxicación, ¿cuáles son los efectos de administrar dosis altas de vitamina D? Las megadosis que conocemos, más de 300,000 unidades. Sería básicamente eso, el riesgo de intoxicación. Y se ha visto que es menos efectivo la corrección de deficiencia, paradójicamente, administrar megadosis no es tan recomendable. Lo recomendable es administrar una dosis alta, pero 100,000 sería el tope. Eso es lo que se ha visto en algunos estudios. Mira, así como en que hay que tener cuidado con los pacientes renales, así también hay que tener cuidado con los pacientes cardíacos, sobre todo los que tienen dislipidemia importante, porque evidentemente un paciente con 2 bypass y una insuficiencia cardíaca y una hipertensión arterial que esté intoxicado de vitamina D no lo favorece nada, obviamente. O sea que, y vuelvo y repito, lo de la intoxicación va a depender, yo creo, no va a depender del médico, porque yo no creo que ningún médico se preste a intoxicar a un paciente. Normalmente son aquellos que empiezan a tomar Soladex o todas esas cosas de manera... Adec Forte, Aderogil. Aquí hay una colega nuestra de la SODEN que pregunta, ¿qué tanto se puede elevar la concentración de PTH en casos de deficiencia de vitamina D? Sí,
100 y pico. ¿Qué tanto puede elevarse esa PTH en el paratiroidismo Yo lo he secundario? visto hasta en 150. Ujú. Sí, yo lo he visto en 150. Y ¿sabes una cosa? Bajan y se normalizan. Y tengo que poner con un question mark el que sea un hipoparatiroidismo, un hiperparatiroidismo fisiológico, Secundario. secundario, perdón. No, yo lo he visto y bajan. Normalmente muchos bajan y se quedan medianamente elevados y tú lo controlas con tu vitamina D. Aquí preguntan que una paciente con hipoparatiroidismo iatrogénico post-tiroidectomía que se estuvo sobremedicando con 5.000 y 10.000 unidades diarias de vitamina D, ella misma, y tiene 140, o sea, está intoxicada de 25 hidroxivitamina D, ¿se la suspendería todo de golpe hasta normalizar o le dejaría la dosis de mantenimiento? No, de golpe. Depende, La sí. suspendo. ¿Verdad que sí? No hay que Bueno, hay pensar. muchísimas felicitaciones. Otra pregunta, ¿por qué tiempo se debe dar la dosis de mantenimiento de la vitamina D? No, eso es indefinido. Y que eso hay que darlo de manera continua. Sí, sería, como estamos comentando, darle seguimiento, claro, con los niveles de vitamina D. Por si acaso hay que hacer un ajuste, pero casi siempre se dejan los niveles. Sobre todo, como decía el doctor, en los pacientes, en las pacientes posmenopáusicas y pacientes con osteoporosis. Yo Hola, creo que se Juana. Hola, frizó. ¿no me están Sí. escuchando? No, ahora sí, doctora, ahora ¿No me sí. están escuchando, por favor? No, ¿Por ahora qué sí. tiempo se recomienda la dosis de mantenimiento de vitamina D? ¿Por qué tiempo se recomienda? Es que no hay tiempo de dosis de mantenimiento. Muy Eso es bien. como que tú me digas, bueno, yo sufro del colesterol, tengo hipercolesterolemia y de repente, ¿cuánto lo uso? ¿En 3 meses? ¿6 meses? No. Se tiene que, cada vez que lo deje de tomar le va a subir el colesterol, a menos de que usted sea un obeso que baje 60 libras. Entonces con la vitamina D va a pasar lo mismo. Sí. No sabemos el por qué el déficit, pues entonces hay que suplirlo. Eso hay que aclarárselo a los pacientes, porque los pacientes creen, ya me subió la vitamina D, ya no vuelvo a tomar más. Y vuelven a los 6 meses al año, otra vez igual que antes. En efecto. Doctora, a usted lo están felicitando, nuestra querida compañera, la doctora Ten, por su tono de voz. Usted sabe que usted es un comunicador innato, que ese tono de voz llega, es un tono de voz de gente fina y delicada. Usted sabe que usted es un hombre clásico. Bueno, aquí hay muchísimas felicitaciones. Hay una pregunta de nuestra querida doctora Rosy Beliar que hay que hacerla. Tienen que contestarme mi querida amiga Rosy Beliar esta pregunta. Son 50 preguntas en una sola que ella hace. Dice, paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, solo o acompañado a Hashimoto, Hashimoto solo, compensado, descompensado, escleroderma en fase edematosa, etcétera, asociado a diabetes, dosis y tiempo. No. Igual como lo habíamos comentado, ya va a depender de los niveles de vitamina D del paciente y va a depender, o sea, del seguimiento. O sea, una vez que lleguemos al nivel óptimo que queremos llevar a este paciente, alrededor de 30 y 40, entonces vamos a modificar la dosis, si es una dosis de mantenimiento o de carga. Pero siempre recordar que, como decía el doctor Velasco, estas dosis se dejan de forma indefinida, o sea, no se suelen suspender. Muy bien. Bueno, yo Y entiendo que ya... práctica, en la posmenopausia, yo he visto que perfectamente con dosis de 2.500, 3.000 unidades de vitamina D, unidades internacionales, pues son suficientes. Y no necesariamente en personas que tienen osteopenia, osteoporosis, porque yo las indico simplemente porque la persona tiene 65 años y porque obviamente está ya entrando en un periodo de regresión, ¿no? Sarcopenia, pérdida ósea, y se beneficia muchísimo con ella. Bueno, ya van a dar las 10. Les haré la última pregunta para entonces finalizar la sesión de preguntas y respuestas. Niveles, bueno, ya lo han hablado, pero la pregunta es, niveles de vitamina D para administrar a Aclasta en pacientes con osteoporosis. Esa la dijimos. Ya la dijimos, por encima de 30. Desde que esté arriba de 30 ya puede utilizar cualquier antirreabsorbedor.
Con los Bueno, anabólicos, ustedes, insisto, con los anabólicos, incluso en el caso de denosumab, me cuido un poquito más y trato de garantizarme niveles un poquito más altos. Pero cualquier antirreabsorbedor excelente, con 30 o más es suficiente. excelente. Bueno, compartir con ustedes en este panel para mí es un honor, es un privilegio. Todos los que nos hemos conectado a esta sesión hemos aprendido de ambos las conferencias sumamente interesantes, la forma de transmitir la información le encantó al público, el público los aclama. Vamos a llevarlos a diferentes regiones del país, a ustedes, para que sigan transmitiendo esta información. Vamos a despedirnos de las personas que se conectaron y para finalizar y cerrar con broche de oro, tendremos a nuestra querida Raliulca, ¿verdad, Casimiro e Noel? Mira, Juan, déjame comentarte algo que solamente yo lo viví aquí, pero yo di prácticamente la charla entera con una banda negra que me tapaba 3/4 partes de lo que yo estaba proyectando. Ay, qué fuerte. A una amiga mía le pasó eso y se puso grave la Ahí yo tenía una conferencia. banda negra y las 3/4 partes de arriba yo no la veía, entonces Usted no las podía visualizar. eso me Oh, afectó un Dios. poco un momentito. Déjeme decirle que no se notó para nada. Eso habla de un dominio profundo, un Bueno, conocimiento profundo de lo que usted estaba hablando. Ya está acostumbrado, lo ha leído bastante. Que si hubiera ido a improvisar y hacer lectura comprensiva, lo hubiera pasado bueno. muy mal. O sea, usted lo manejó muy bien, eso no se notó. Usted es todo un actor. Ok. Y Noelva, despídete de tu público. Muchas gracias a todos. La verdad es que la experiencia estuvo muy bonita, la interacción, la retroalimentación. Muchas gracias por las preguntas y las participaciones y estamos a la orden siempre que podamos hacer este tipo de actividades. Que tengan muy buenas noches. Y tuvieron un nivel de conectividad, habían más casi 300 personas conectadas durante toda la actividad. Muy buen quórum. Wow, wow. Así es, doctora. De verdad que muchísimas gracias, doctora Espinal, doctor Casimiro Velasco, por supuesto a usted, doctora Juana Jiménez, por todo su apoyo, por toda esta compañía y por supuesto por ese papel como Key Opinion también y como moderadora de este último módulo, de esta primera edición del taller de vitamina D, que yo creo que debemos de seguir repitiéndolo porque las informaciones son más actualizadas a cada minuto y debemos asimismo llevar toda esa sabiduría que ustedes tienen en la práctica a todos sus colegas. Entiendo que de verdad que ha sido muy provechoso. Para mí esto fue un regalo lleno de conocimientos y entiendo que también todos aquí lo están felicitando a cada uno de los doctores, a sus colegas que son prácticamente son colegas. Más que honrado, nos sentimos muy agradecidos de compartir con ustedes. En el chat aquí le compartí un link de satisfacción para seguir haciendo estos cursos, estos webinars, estos compartir en esta era tecnológica que nos permite estar a esta hora aquí compartiendo en seguridad total en nuestras casas. De verdad que les agradezco a todos el tiempo. Nada, y me queda entonces agradecer